Muy buenas tardes. La Academia Morista Costarricense y la Biblioteca Nacional le dan la más cordial bienvenida a la Semana Morista 2020. La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental y del cual son parte valiosos documentos que relatan la campaña nacional, la gesta heroica de nuestro respetado y querido don Juan Rafael Mora, su hermano, del general Cañas y de todos los costarricenses que lucharon por la libertad de Costa Rica. Agradecemos a la Academia Morista Costarricense, a su presidente, don Manuel Carranza, a doña Elizabeth Fonseca y a todos sus miembros el honor que nos hacen al permitir a la Biblioteca Nacional ser parte de esta importante conmemoración histórica. En esta tarde tenemos la primera conferencia de la Semana Morista, 2 siglos de rivalidad geopolítica en el río San Juan, por el doctor Pascal Girot. Agradecemos al doctor Girot, a la Academia Morista, a nuestra compañera Catalina Hernández, que nos está apoyando en la transmisión, y a todas las personas que han colaborado para hacer posible este ciclo de conferencias. Y en especial, un agradecimiento a todos ustedes que nos honran con su participación. A continuación, le doy la palabra a don Manuel Carranza. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de dirigirles estas breves palabras de bienvenida en nombre de la Academia Morista Costarricense. Como es de general conocimiento, nuestra institución tiene por misión la investigación, la enseñanza y la difusión de la vida, el pensamiento y la obra del héroe nacional, padre de la patria y libertador, don Juan Rafael Mora, así como el ascendiente de su legado en el devenir de la historia patria. A este efecto y con el apoyo de la Cátedra Interuniversitaria Juan Rafael Mora de nuestra institución, cátedra que es dirigida por la señora vicepresidenta doña Elizabeth Fonseca, y con el honroso apoyo de la Biblioteca Nacional, de su directora doña Laura Rodríguez y de su personal, un distinguido grupo de profesionales ha organizado y preparado el ciclo de conferencias que iniciamos hoy. Ciclo al que les agradecemos su presencia y su sintonía a través de la página de Facebook de la Academia. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestra vicepresidenta, doña Elizabeth Fonseca, para que les hable más sobre el programa que tenemos para estos días y proceda a presentar al distinguido conferenciante de hoy. Agradezco nuevamente a las instituciones, a los profesionales que nos han ayudado con su aporte y a todos ustedes por su presencia en este ciclo de conferencias. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Para nosotros, los miembros de la Academia Morista, es un gusto, un honor tenerlos hoy a todos ustedes, a todas ustedes, en esta primera conferencia del ciclo que vamos a tener de este lunes hasta el lunes siguiente a las 4:30 de la tarde para conmemorar un año más del asesinato, porque eso fue lo que fue, de don Juan Rafael Mora, un asesinato de Estado. En esta ocasión nos hemos propuesto tocar 2 temáticas de fundamental importancia. Una es el tema del río San Juan, con especialistas en geografía y en historia. Y otras de las conferencias tienen que ver con la epidemia del cólera, tema
que nos da grandes enseñanzas, puesto que estamos viviendo una pandemia en este momento. Todos con el enfoque importantísimo de conmemoración de la Semana Morista. Entonces, hoy tengo el gusto, realmente es un gusto, presentar al colega Pascal Giraud, quien nos brindará la primera conferencia de esta tarde. Pascal Giraud se desempeña actualmente como director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, donde enseña hace más de 33 años. Pascal ha dictado cursos de ordenamiento territorial, gestión ambiental, gestión de riesgos y geografía económica. Nuestro conferencista realizó sus estudios en Francia y en Estados Unidos. Tiene un DEA en geografía de la Universidad de París III. Además, estudió geografía en Estados Unidos en Clark University y obtuvo un máster en geografía en la Universidad de Wisconsin. Hasta marzo del 2018, Pascal trabajó como coordinador de proyecto y asesor del ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica en temas de cambio climático. Pascal es miembro del equipo negociador de cambio climático de Costa Rica desde el 2014 y ha trabajado como consultor internacional durante los últimos 30 años haciendo trabajos para el PNUD, para ONU Ambiente, para el BID, para el Banco Mundial y la FAO, entre otras instituciones. Además, ha sido consultor en Centroamérica y el Caribe en temas de política ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Ha participado en misiones post-desastres en varios países del mundo, entre ellos India, Argentina, Bolivia, Haití y varios países de Centroamérica. Pascal tiene además alrededor de 25 artículos publicados en revistas internacionales y capítulos de libros, lo que lo convierte verdaderamente en una autoridad. Y nos felicitamos de tenerlo hoy aquí, agradeciéndole desde ya a Pascal y a la Biblioteca Nacional todo el apoyo que nos han brindado para que la conmemoración de esta Semana Morista sea todo un éxito. Muchas gracias. Los dejo en la compañía de Pascal Giraud. Muchísimas gracias, doña Elizabeth y don Manuel, por su presentación, y agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado tanto la Biblioteca Nacional como la Academia Morista para compartir con ustedes el día de hoy una reflexión en base a una investigación que conduje hace ya bastantes años y que hoy me complace muchísimo poder pues desempolvar algunas anotaciones sobre estos 200 años de rivalidades geopolíticas en el río San Juan. Este es un proyecto, resultado de un proyecto de investigación que trabajé en una época a fines de los 80s, inicios de los años 90s, con un colega de la Universidad de Berkeley, California, el doctor Bernard Nichtman, y donde habíamos podido pues, reconstruir un poco la evolución de la geopolítica alrededor del río San Juan y sobre todo el proyecto canalero, y que es un tema que me apasiona y que me parece que además es sumamente relevante con la misión y la tradición de trabajo que ha tenido la Academia Morista, ya que obviamente toca la campaña de tránsito, pero que lo toca desde una perspectiva más geográfica, más desde una lectura geopolítica. Así que
El día de hoy quisiera compartir con ustedes una presentación que claramente el título me lo he robado y lo admito. Es una licencia literaria plagiando a don Sergio Ramírez en su ensayo Balcanes y Volcanes que publicó a inicios de los años 70, introduciendo el tema canalero, porque nos parece importante entender cómo América Central ha sido tanto un istmo, un puente entre Norte y Sudamérica, como un cruce de caminos desde hace ya muchos siglos. Y ha sido un encuentro, pues, en la época precolombina, ha seguido durante toda la colonia, y hoy quiero concentrarme en los últimos 200 años, es decir, de la historia republicana de la región, y en particular de Costa Rica y Nicaragua, donde drena pues esta maravillosa cuenca binacional que es la cuenca del río San Juan, que es, dicho sea de paso, la mayor cuenca hidrográfica en cuanto a superficie del istmo centroamericano. En esta región del río San Juan se cruzan varias fuerzas a lo largo de la historia. Primero, este eje horizontal que ven ahí, esas flechas horizontales, que es ese imperativo de perforación transísmica, esa necesidad de acortar pues, las rutas de navegación y de comercio mundial, que ha sido pues, una constante a lo largo de los últimos 200 años y orquestado cíclicamente por potencias hegemónicas en su momento, Inglaterra, luego por Estados Unidos, más recientemente con influencia china, que se cobijan pues, bajo este espejismo de la modernidad, del desarrollo económico, que el canal va a solucionar todos los problemas económicos y sociales de la vecina Nicaragua, y que de alguna forma el canal siempre era un proyecto asociado con la modernidad y con esta visión impuesta desde afuera. El eje vertical tiene que ver con esa relación explosiva a veces que hubo durante sobre todo la primera mitad del siglo, los primeros 50 años de independencia en Centroamérica, marcada por muchísimos conflictos y guerras intestinas entre y dentro de las nacientes repúblicas independientes del istmo centroamericano. Simboliza, por un lado, la integración centroamericana, el hecho de que somos parte de un istmo que se estaba fraguando en cuanto a su identidad nacional, en cuanto a la construcción de sus estados nacionales, con muy diferentes procesos entre los distintos países de la región, y que de alguna forma forjaron esa relación de vecindad, de resistencia, de integración entre los estados centroamericanos, en el cual el río San Juan jugó un rol importante a lo largo de los 200 últimos años. Y luego menciona la parte de los Balcanes, que es esa diferenciación territorial, ese proceso de separación en estados nacionales territoriales que se fueron conformando durante los últimos 200 años en la región. Y en el caso del río San Juan es un río que también conforma una frontera política entre dos estados nacionales, entre Costa Rica y Nicaragua, y ese mosaico complejo de relaciones territoriales entre ambos estados soberanos, cruzado por un río y una cuenca internacional. Y este es un poco el escenario, porque como dije al inicio, esta presentación es esencialmente una presentación con enfoque geográfico, donde la constante va a ser el río San Juan, porque el río sigue ahí y sigue siendo pues un escenario importante donde transcurrieron muchos eventos que marcaron la historia tanto de Costa Rica como de Nicaragua en los últimos años. Quizás el primer registro que tenemos de esta visión de canalera en Centroamérica data, digamos, de inicios del siglo
XIX. Ese es un famoso, una reproducción de un abanico ofrecido por Martín de la Bastida, el rey de España, en 1803, donde ya se hablaba del famoso estrecho dudoso y de la posibilidad de conectar el interior, sobre todo la ciudad de Granada, con el Mar Caribe para poder obviamente conectarse comercialmente con el resto, digamos, del Caribe y con España. Entonces, desde muy temprano, ya ese imaginario del canal se ve reflejado en obras inclusive artísticas y en producción cartográfica mucho más elaborada, como lo vamos a ver en el transcurso de mi presentación. Quizás la obra más importante en la época de los albores del siglo XIX fue el ensayo político sobre Nueva España por el geógrafo y el alemán Alexander von Humboldt. Von Humboldt en este ensayo político corona, digamos, este viaje extraordinario de 5 años que tuvo Alexander von Humboldt por Sur y Centroamérica y México, o que en aquel entonces Nueva España, donde fue documentando muchísimos fenómenos naturales y fue realmente uno de los primeros, el padre de la geografía sistemática en cuanto a observaciones y análisis de fenómenos naturales y la distribución de la población y prácticas culturales en nuestra región. Entonces fue importante, pero ya para entonces había identificado en ese mismo ensayo político sobre Nueva España 5 potenciales rutas transísmicas para poder conectar el Mar Caribe con el Pacífico y así acortar también esa conexión del mundo. Hay que recordar que en el siglo XVIII, en el siglo que terminaban, también España había tenido nuevas posesiones en Asia, sobre todo en las Filipinas. El comercio entre Asia y el continente americano estaba creciendo y estábamos a escasos años, 2 décadas o menos de 2 décadas de la independencia de las repúblicas de España en 1821. Entonces es un periodo donde había esa promesa, ¿verdad?, liberal del comercio mundial, de la apertura, de poder hacer negocios no solamente con España, sino con otros socios comerciales, particularmente Inglaterra, desde luego, pero también otros socios comerciales. Ya para entonces, Alexander von Humboldt nos identifica 5 rutas potenciales para una ruta transísmica. La primera en Tehuantepec, en el estrecho, en el istmo de Tehuantepec, o lo que hoy en día es México. La ruta B, que es la que vamos a estudiar en esta charla, que es la ruta del río San Juan y del lago Nicaragua. La ruta C, que es la del Chagres, que terminó siendo elegida como ruta canalera en el actual canal de Panamá. Y luego 2 rutas más en Bahía Caledonia Limón, también en Panamá, y en el río Atrato, en Colombia. Entonces, este ejercicio de identificación de rutas realmente nace y se plasma a inicios del siglo XIX con este trabajo de von Humboldt. Durante la primera mitad del siglo XIX, realmente, como muchos de ustedes saben, pues tuvimos la gesta pues de independencia que realmente llegó a muchos de la parte sur del istmo centroamericano en forma tardía, es decir, la noticia de la independencia, no hubo guerra de independencia como en Sudamérica, sino que realmente Costa Rica le llegó pues la noticia de la independencia como una decisión que se había tomado en otro lado, pero que efectivamente obligó a los estados nacionales nacientes a organizarse como estados funcionales y con todas las dificultades por ser pues economías muy pobres, por países relativamente poco poblados, poco conectados con el mundo. Entonces empieza pues además muchas luchas intestinas. Hay que recordar que estaba también la República Federal
de Iturbide y de todo lo que eran los conflictos que surgieron entre diferentes facciones, tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y Costa Rica, por el control, digamos, de ciertos activos, por el control del aparato estatal, y esa era una época muy tumultuosa en Centroamérica, de muchísimo conflicto armados entre diferentes bandos, con inclusive un control relativamente débil por parte de los estados nacionales sobre sus territorios y sus límites. En este contexto también aumenta el interés a raíz de las publicaciones de von Humboldt y de otros especialistas sobre potenciales rutas de tránsito por el Istmo Centroamericano. Quizás uno de los mapas más extraordinarios de esta época data de 1858. Este es el mapa dibujado por Tomé de Gamón a petición del señor Félix Bailey, que era uno de esos aventureros ligados pues a las ambiciones imperiales de Napoleón III en Francia de poder tener un canal controlado por intereses franceses en el Istmo Centroamericano. Hay que recordar que en 1869 los franceses abrieron también un canal en Egipto, en el Suez, y ese interés dominó la segunda mitad del 19, tanto aquí en el Istmo Centroamericano como también en el Mediterráneo y en el canal de Suez. Entonces, ese interés, hay que recordar que Ferdinand de Lesseps, que fue el Víctor de Suez, también trató de repetir la misma experiencia en Panamá a inicios del siglo XX con resultados bastante catastróficos, y que se dio también esa transferencia, digamos, al orden hegemónico norteamericano a partir de inicios del siglo XX con la construcción y el control sobre el Canal de Panamá, que concluyó su obra en 1914. Es decir, realmente toda esta rivalidad imperial dominó durante 200 años el escenario político del Istmo Centroamericano, y mucho de eso tuvo que ver con quién iba a controlar la ruta del canal. En este contexto hay que recordar también que se da una rivalidad imperial muy importante, no solamente con Inglaterra, que era la potencia económica mundial y la potencia naviera y la armada más fuerte del mundo, y la potencia naciente de Estados Unidos. Y eso marca esa transición hegemónica, es marcada particularmente en la región que estamos estudiando. Hay que recordar que en 1849 hubo un enfrentamiento, yo creo que lo más cerca que han llegado Estados Unidos e Inglaterra a tener un conflicto armado fue justamente frente a San Juan del Norte, en la desembocadura, en el delta del río San Juan, donde fregatas británicas y estadounidenses intercambiaron pues cañonazos, y hubo realmente una escaramuza importante, y fue un diferendo diplomático importante en su momento, justamente en torno al control sobre la ruta canalera en Nicaragua. De ahí nació el famoso tratado Clayton-Bulwer, en que Clayton era el secretario de Estados Unidos y Bulwer pues un ministro plenipotenciario, y ese tratado básicamente se definió las reglas, digamos, de convivencia pacífica entre Estados Unidos y Gran Bretaña en torno a una potencial ruta canalera por el Istmo Centroamericano, donde básicamente se acordaron reglas básicas de convivencia pacífica para que no se repitiera precisamente este tipo de escaramuzas que hubo a fines de los años 40 en esa zona. Y vamos a ver que hubo un segundo episodio también importante de esta relación entre Inglaterra y Estados Unidos. En eso irrumpe también en esta época la fiebre del oro en California, y ya entramos a la época de la campaña del tránsito, que muchos de ustedes conocen muy bien y que ha sido
estudiado a profundidad por la Academia Morista y que me parece que ese es un complemento. Ese es un mapa que elaboramos en ese proyecto donde tratamos de reconstruir la cantidad de pasajeros que utilizaron la ruta de tránsito entre 1848 y 1869. Y se ve que pues en ese periodo cruzaron el istmo más de 150,000 pasajeros, gracias pues obviamente a la empresa del Comodoro Vanderbilt, que permitió con sus vapores llevar pasajeros de un lado al otro del istmo centroamericano por el río San Juan. Claro, el tráfico de esta ruta de tránsito, como ven en la gráfica a su izquierda, abajo del mapa, tuvo que mermar muchísimo cuando inició el conflicto armado con la guerra contra los filibusteros a partir de 1856 en adelante, donde obviamente baja muchísimo más el tránsito por el conflicto armado en la zona, tanto en el río San Juan como en el estrecho de Rivas, en el istmo de Rivas, donde sí también hubo conflicto armado y la campaña de Santa Rosa y muchos de los episodios que han sido muy bien documentados por muchos de ustedes. Lo interesante aquí es de ver que efectivamente ahí se comprobó la utilidad económica de la ruta del tránsito. O sea, Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, pues hizo fortuna en Nicaragua durante esos años. Los filibusteros buscaban, además de restablecer la esclavitud, también buscaban hacer fortuna, y era una época donde existían también muchos filibusteros y muchos mercenarios armados al saldo, digamos, de los estados nacientes centroamericanos. Era una época de mucho caos, como dije anteriormente. La primera mitad del siglo XIX fue marcado por muchos conflictos armados, y muchos de ellos conducidos por tropas irregulares que podríamos llamar hoy en día los filibusteros o mercenarios. Entonces, ahí, como pueden ver, se van mezclando tanto la presencia de conflictos armados con una ruta comercial naciente, utilizando el istmo centroamericano como una ruta más corta para conectar la costa este de Estados Unidos con la costa oeste, y así permitir a muchos aventureros llegar a California a través de rutas más seguras de la que tenían en Estados Unidos en su momento. Entonces es interesante de ver cómo realmente esa ruta comprobó la utilidad, la factibilidad de la ruta transísmica. Fue la primera vez que se comprobó que se podía realmente utilizar. Ya para 1855 ya en Panamá contaba con un ferrocarril y empezó, digamos, a también rivalizar la ruta de Nicaragua, y esa rivalidad entre Nicaragua y Panamá seguiría hasta inicio del siglo XX. Veamos también ese segundo capítulo, que fue el capítulo más importante de la aventura canalera. Fue la creación en 1889 por un personaje bastante particular, que era Napoleón Wise, de una empresa canalera en Nicaragua para construir, digamos, el canal a partir de 1889. Y era una época donde había esa rivalidad entre la opción panameña y la opción nicaragüense. Empieza a cobrar muchísima fuerza. Había quienes estaban haciendo lobby en Washington para convencer a los Estados Unidos de que tenía mucho sentido hacerlo en Nicaragua. Otros utilizaban la famosa estampilla con el volcán Momotombo como un argumento de que no se podía hacer un canal al pie de un volcán que iba a tener erupciones, que iba a interrumpir el tráfico. Pero como pueden ver, esto no detuvo, digamos, a Napoleón Wise y su equipo, y empezaron a realizar estudios cada vez más sistemáticos, digamos, de la hidrología de la cuenca del río San Juan, para ver cómo se podía diseñar una ruta canalera entre esa frontera.
Hay que recordar que también en la segunda mitad del siglo XIX, cada vez que había un proyecto canalero y un proyecto económico, digamos, una vez concluye la guerra de los filibusteros, se firma un tratado, el famoso Tratado Caña-Jerez, donde se fijan los linderos entre Costa Rica y Nicaragua, se establece la frontera política entre Costa Rica y Nicaragua, se define también la soberanía que ejercía Nicaragua sobre el Talveg, el curso medio del río San Juan, queda en el Tratado Caña-Jerez en 1858 en manos del Estado nicaragüense, dándole a Nicaragua la libertad también de negociar un canal y una ruta canalera porque controlaban el curso medio del río. A pesar de que todos sabemos que la cuenca es una cuenca binacional y depende de aportes de agua de ambos lados de la frontera. Y ese hecho perdura hasta hoy. Hasta hoy el límite que tenemos con Nicaragua pues se define en 1858 y ha sido fruto de contestaciones y de apelaciones frecuentes. Por ejemplo, justamente en el momento en que se elabora este mapa y se establece la Nicaragua Canal Company en 1889, por un diferendo diplomático entre Costa Rica y Nicaragua, se llama al entonces presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, a realizar el laudo Cleveland. El laudo Cleveland es de 1888 y donde una potencia interesada en el canal obviamente jugaba también de árbitro entre Costa Rica y Nicaragua, y donde definieron pues claramente los derechos y las obligaciones de cada estado ribereño del río San Juan, en este caso el derecho perpetuo a navegar por parte de Costa Rica, pero también los derechos sobre el curso mismo del río por parte de Nicaragua. Y ese es un tema recurrente que durante las siguientes décadas pues siguió volviendo a ocurrir, y hubo un segundo laudo en 1901, que fue el laudo de Alexander, donde literalmente hicieron estudios topográficos en todo el recorrido de la línea fronteriza establecida en 1858, pero esta vez con herramientas topográficas y de agrimensura mucho más detalladas, donde pudieron inclusive establecer mojones y realmente plasmar la frontera en el terreno durante estos años a inicio del siglo XX, que fue justamente cuando esta rivalidad entre Nicaragua y Panamá culmina. Entonces, para resumir, durante esta segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, tuvimos una proliferación de proyectos canaleros. Yo hablo de un haz de rutas canaleras, es decir, donde pueden ver en este mapa cómo se van superponiendo en un mismo trazado del río San Juan, pero también pueden ver en el istmo de Rivas, también como muchas de esas rutas coinciden prácticamente punto por la misma ruta, con pocas diferencias. Pueden ver que también muchos de los diferentes proyectos canaleros, y aquí estamos hablando de proyectos que literalmente empezaron con la propuesta inicial de 1850, otra que fue la de Menocal de 1880 en adelante, la Corporación del Canal de Nicaragua que mencioné en 1889, en fin, prácticamente cada década había un proyecto nuevo y eso perduró también hasta los años 30. Recuerden que Nicaragua fue ocupada por el ejército norteamericano de 1912 a 1934. Y durante la ocupación norteamericana de Nicaragua también hubo un proyecto canalero en plena crisis
económica del crash del 29, un periodo curioso porque había un desplome económico en Estados Unidos, pero había un proyecto canalero propuesta básicamente por el ejército norteamericano, al igual que el canal de Panamá, que terminó siendo construido por el ejército, por el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, que es un hecho bastante relevante de recordar. Todos los intentos privados fallaron, pero el ejército de Estados Unidos terminaron construyendo el canal de Panamá, y la idea era poder tener el control sobre una ruta alterna, en el caso de Nicaragua, que fue el famoso proyecto Sultán, que no salía en Greytown, pero sí en el río Indio, un poco más al norte, que fue este proyecto de 1929-31. Como pueden ver, literalmente durante 80 años hubo propuesta tras propuesta de ruta canalera que usaban ese trazado por el río San Juan con diferentes rutas, diferentes modificaciones al curso del río a través de canalizaciones y de esclusas, y que permitía, sobre todo mediante esclusas, poder manejar la diferencial de altura entre el lago Nicaragua y la costa pacífica en Brito, ¿verdad? En la costa del Istmo de Rivas. Este demuestra, digamos, un momento de muchísima intensidad en esa rivalidad geopolítica, también entre Estados Unidos e Inglaterra en un primer momento, pero también una vez consolidado la hegemonía norteamericana, se sella esa hegemonía sobre la ruta canalera en 1901, cuando se firma el tratado Hay-Ponsford, que fue firmado entre el secretario de Estado de Estados Unidos y también el encargado de negocios de Inglaterra, donde ahí Inglaterra en 1901 se retira de la competencia canaria y prácticamente claudica en cuanto a sus ambiciones canaleras en el Istmo Centroamericano. Mantiene su presencia en Belice, pero ya había entregado con el proceso liberal de Zelaya en Nicaragua, donde retoman la soberanía territorial en lo que era la Mosquitia hondureña. Recuerden que la Mosquitia fue un protectorado inglés durante siglo y medio en la costa caribe de Nicaragua, y a partir de 1901 ya se sella, digamos, el retiro de Inglaterra de la región centroamericana. Mantiene su posesión en Belice, en el Honduras británico, pero le entrega literalmente en bandeja de plata, pues, a la potencia emergente de Estados Unidos el control sobre cualquier futura ruta canalera en el Istmo Centroamericano. No solamente Nicaragua, sino obviamente tenían en mente Panamá, porque recuerden que en 1902 se da la secesión de Panamá y la independencia del Estado panameño y la construcción del canal en Panamá, ¿verdad? Pero durante muchos de esos años seguían. Lo interesante es que a pesar de que ya se construyó el canal en Panamá, seguían proponiendo proyectos en la ruta del río San Juan. O sea, no se daban por vencidos, ¿verdad? Y que me parece muy significativo. Hay que recordar que también es la época del gunboat diplomacy, ¿verdad? De la época clásica de Teodoro Roosevelt, donde durante la primera mitad del siglo XX prácticamente todos los países de Centroamérica, con la notable excepción de Costa Rica, fueron invadidos por tropas americanas. Nicaragua tuvo durante muchos años presencia de tropas norteamericanas en su territorio. Panamá fue a partir de 1903 y hasta 1914, cuando se abrió y se inauguró la ruta del Canal de Panamá, también pues una presencia, un enclave canalero en territorio panameño, y como pueden ver en este mapa también con incursiones militares en muchos países del Caribe y de México.
decir, estamos hablando de una larga historia imperial y de intervenciones militares en la región, y la zona del río San Juan no era la excepción a esta regla. Ya en 1914, entonces, se abre y se inaugura el Canal de Panamá, sin lugar a duda una obra extraordinaria de ingeniería. Resultó de una obra que fue iniciada por Ferdinand de Lesseps, como ya mencioné, que a partir de 1890 se empezó a construir el canal, y realmente se empezó a materializar a partir de 1903, pero que llegaron a 1910 sin capacidad realmente de concluir la obra, y fue el ejército norteamericano, el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, que realmente concluyó la obra del Canal de Panamá y permitió su inauguración en los albores de la Primera Guerra Mundial en 1914, y donde realmente se corona pues esa rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y Inglaterra, donde se le entrega literalmente ese control y esa administración del Canal de Panamá a través de una figura de enclave territorial, porque así funcionaba la zona del canal, funcionaba como un enclave dentro del Estado soberano de Panamá, y donde existía una franja, como la pueden ver en este mapa, una zona controlada por Estados Unidos, donde prácticamente los panameños tenían que ingresar a un territorio ocupado por el enclave canalero, digamos, un modelo de control territorial muy común en esa época. Los enclaves no solamente eran canaleros, pero también en esa misma época nace el enclave bananero en buena parte del Caribe centroamericano, y más adelante también en el Pacífico centroamericano a través de la famosa United Fruit Company. Entonces, estamos hablando de un periodo donde efectivamente ejerce y practica el poder hegemónico de Estados Unidos, y lo concreta a través de obras, en este caso la obra del Canal de Panamá, como un símbolo de su poderío militar y tecnológico para la época, porque sí es una obra que para la época era bastante un símbolo de modernidad y de conquista sobre del ser humano sobre la naturaleza. Esta es una ilustración que sale del Atlas Histórico de Centroamérica de la doctora Caroline Hall y del doctor Héctor Pérez Brignoli, donde relatan muy bien lo que era la conectividad extraordinaria que existía en la primera mitad del siglo XX por el Istmo Centroamericano. Es decir, hay que recordar que en esa época no había aviación civil. La única forma de viajar a Estados Unidos o al Caribe o a México era vía cabotaje o por medio de vapores. Era un periodo donde había mucha competencia entre navieras, entre el White Star Line, entre el Black Star Line, con base también en Limón, y donde había prácticamente zarpes todas las semanas hacia New Orleans y Nueva York y Cuba y Jamaica, y como pueden ver en esas rutas, una gran cantidad de rutas de cabotaje, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Entonces, ese tema naviera y el rol del río San Juan como una ruta de navegación en el istmo cobraba mucha importancia. Muchos de los productos que salían del río San Juan, productos madereros en particular, se fletaban y se mandaban a Cuba y a otros países del Caribe para su procesamiento. Es decir, hay que entender que también es una... No vivía el río San Juan en forma aislada de esa economía regional y de la presencia de las navieras y de las compañías banaleras que se estaban instalando desde los años 1914 en adelante. Otro elemento importante surge en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 a 1943, el Caribe se vuelve el blanco de la guerra
de los submarinos entre las fuerzas aliadas y Alemania. Y es una época con una enorme conflictividad y un control cada vez mayor de rutas potencialmente atacables por submarinos, en particular la ruta del canal de Panamá, pero también muchas de las instalaciones económicas, sobre todo petroleras en el Caribe. Estoy pensando sobre todo en Venezuela, Trinidad y Tobago y otros estados fueron objetos de muchas rivalidades. Ese es un tema muy estudiado por un geógrafo alemán que vivió y visitó Costa Rica durante muchos años, que era el doctor Gerhard Sandner. Hizo un trabajo bastante increíble sobre la guerra de los submarinos en el Caribe, porque él vivió un periodo, ese periodo muy particular en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial como nacional alemán, que fue deportado junto con su mamá de Guatemala y terminó en un convoy de buques petroleros en el 42, zarpando de Trinidad y Tobago. Entonces él después se dio a la tarea de estudiar en detalle las rutas y las bitácoras de los submarinos alemanes que estaban presentes en el Caribe y en toda la zona, incluyendo el río San Juan y del canal de Panamá también. Entonces, eso obviamente fragó también esa vocación militar de esas instalaciones y esa infraestructura transísmica durante la Segunda Guerra Mundial en el mar Caribe. Después de la Segunda Guerra Mundial, entramos a una etapa de consolidación de la hegemonía norteamericana en la región. Es la época de la Guerra Fría, y donde inclusive el sueño canalero no es que desapareció nuevamente con Panamá, y eso es probablemente uno de los rasgos que más me llama la atención. Uno pensaría que teniendo esa ruta canalera ya consolidada en Panamá, pues hubiera mermado el interés sobre la ruta del río San Juan. Pues no, aquí es una ilustración de un artículo de Life Magazine del 64 sobre el uso potencial de energía atómica para excavar una ruta canalera por Centroamérica, ¿verdad? Y en particular por el Istmo de Rivas, que siempre había sido un reto grande de poderlo construir. Y como pueden ver, la idea en el 64 era volar todo eso con cargas explosivas atómicas, y por suerte nunca vio la luz del día este proyecto porque hubiera contaminado todo el Istmo de Rivas. Pero bueno, es para ilustrar un poco esa visión de modernidad siempre asociada con el proyecto canalero, que ha dominado durante el último siglo y medio los proyectos canaleros en la región. Con eso llegamos hasta fines de los 70. Y en fines de los 70 el río San Juan se vuelve nuevamente un escenario de conflicto armado, al igual que fue durante la guerra de los filibusteros y la campaña del tránsito, sobre todo por la presencia tanto de elementos armados irregulares durante la rebelión del 77 y 78 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como a partir de 1982-83, con la presencia ya de fuerzas contrarrevolucionarias en la parte norte de Costa Rica, que también tuvieron muchas incursiones armadas y escaramuzas en toda la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, como pueden ver de este mapa que reconstruimos mucho de los incidentes armados y de las bases territoriales del conflicto armado, sobre todo revolucionario y contrarrevolucionario, durante los 70s y 80s en el río San Juan. Y fue interesante ver cómo se activan esas redes transfronterizas que siempre han existido en el río San Juan cuando hay conflictos armados y cuando son reactivados efectivamente por proyectos políticos más grandes, como fue, por ejemplo, la presencia de tropas en un país desarmado como Costa Rica, que abolió el ejército en el 49, pero que permitió obviamente la presencia también de tropas irregulares financiadas por Estados Unidos
y entrenadas por Estados Unidos en territorio nacional. Y esto fue obviamente ahí donde se marcó la frontera también entre los dos países y donde realmente ese conflicto perduró hasta más o menos la firma de los acuerdos de Esquipulas en el 87. Ya en el 87, otra iniciativa nace a fines de los 80s, inicios de los 90s, precisamente como una forma de superar el conflicto limítrofe y muchos de los conflictos armados que marcaron los 70s y los 80s en la zona del río San Juan, en toda la cuenca baja, era la creación de un sistema internacional de área protegida para la paz, que se fue una época de mucha esperanza con la paz de Esquipulas, con el Premio Nobel de la Paz también otorgado al doctor Oscar Arias Sánchez de Costa Rica. Era un periodo de mucha esperanza para que pudiera aprovecharse, digamos, esta mística, digamos, del acuerdo de Esquipulas y de la paz en Centroamérica para la conservación de la biodiversidad en una zona con un extraordinario potencial turístico también, y se desarrollaron varios proyectos de áreas protegidas fronterizas que podían digamos, acoplarse de ambos lados de la frontera y manejarse a través de un sistema internacional de áreas protegidas, que fue de esos proyectos que lamentablemente nunca terminaron de fraguarse en los años 90, donde saben que pues la cosa no vio la luz del día y nunca logramos, no prosperó ese proyecto tampoco. Ya llegando al periodo contemporáneo, el periodo actual, otro aspecto interesante surge en la zona fronteriza, que son las concesiones petroleras. Tanto en Nicaragua como en Costa Rica, se da también en un contexto de muchos reclamos territoriales en el área marítimo. Y ese es un conflicto que ha durado durante muchos años, tanto entre Nicaragua y Colombia, como entre Nicaragua y Costa Rica, Nicaragua y Honduras. O sea, muchos de los reclamos territoriales en la zona marítimo terrestre tienen como trasfondo, uno, el tema de la delimitación que data del Tratado Caña-Jerez, ¿verdad? Entonces, muchas de las líneas de partida de la delimitación marítima depende del famoso anclaje que pueda tener en tierra, sobre todo, por ejemplo, todo ese conflicto de Isla Calero que tuvimos en el 2011, pues nació efectivamente de rivalidades que tenían mucho más que ver con concesiones petroleras que con la defensa de la soberanía territorial en la tierra. Tenían más que ver con potenciales zonas de exploración petrolera en el Mar Caribe en particular, entre Costa Rica y Nicaragua. Y esto ha marcado hasta la fecha, y hubo un laudo de la Corte Internacional de Justicia que le dio razón a Costa Rica, y eso fue, si mal no recuerdo, en el 2017, al final de la administración de Luis Guillermo Solís, donde pues se le dio razón a Costa Rica en ese diferendo limítrofe que ha marcado mucho las primeras 2 décadas del siglo XXI. Han sido esos diferendos territoriales arbitrados por una Corte Internacional de Justicia en La Haya, a un costo astronómico para ambos países, dicho sea de paso, pero que le dio finalmente la razón al Estado costarricense, y eso llevó también a un cambio en la proyección del limítrofe en el mar. Entonces, esos litigios que dominaron la última década y mucho del conflicto sobre, por ejemplo, Isla Calero, tenía mucho que ver con el anclaje, el punto de amarre de la línea fronteriza hacia el Mar Caribe, para precisamente determinar dónde se podían otorgar concesiones petroleras en el Mar Caribe. Entonces hay que entender muchas veces que esos conflictos localizados, como fue Isla Calero, tienen otros
otras motivaciones económicas, y esto tiene inclusive el resultado de este laudo, ¿verdad?, de la resolución de la Corte Internacional de la Haya, pues significó un cambio bastante significativo en el trazado de los límites fronterizos en el mar, tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe, y lo pueden ver muy claramente en esta proyección. Y finalmente, con el fallo de la Corte Internacional de la Haya en 2017, pues Costa Rica quedó con prácticamente 35,000 kilómetros cuadrados adicionales de mar territorial, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Es decir, esas cosas tienen consecuencias territoriales que son significativas, y que es el nuevo espacio de rivalidad entre ambos países, se pasó al mar en el siglo XX. Para ir terminando y no abusar del tiempo de ustedes, no podía hablar de este relato de los 200 años de rivalidades sin hablar del famoso proyecto canalero negociado por el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega con un empresario chino en 2014, donde firman una concesión canalera leonina entregada a un empresario poco conocido de Hong Kong, y donde se plantea pues un proyecto canalero muy ambicioso, pero con una diferencia fundamental. Y aquí lo pueden ver en el mapa. Es la primera vez en 200 años de historia de rutas canaleras que se desprende del río San Juan un proyecto canalero. Como pueden ver, la ruta propuesta por Nicaragua se brincaba totalmente del río San Juan, y más bien iban a crear pues una ruta alterna más al norte del canal. Era como desriosanjuanizar el canal, lo cual es algo bastante significativo en términos geográficos, porque implicaba pues asegurar la soberanía absoluta del canal en manos de Nicaragua, sin tener que negociar con el vecino del sur. Y es muy claro del proyecto canalero que de hecho no ha pasado de ser un proyecto de papel, ¿no? Parece que pues el proyecto 6 años después de su firma todavía no ha generado, digamos, ni un inicio de obra, ni mucho menos un financiamiento, y más bien generó muchos conflictos por tierras y por especulación en el lado de Nicaragua, por la especulación de tierra que se dio al origen de ese trazado del nuevo canal chino. Es muy significativo que esta concesión canalera fue entregada a un actor chino, porque eso comprueba de que dos cosas. Uno, de que estamos en una transición hegemónica de Estados Unidos a China, y que en Centroamérica no es la excepción, y que efectivamente podría ser que el siglo XXI pues empiece a inaugurar una presencia china mucho más fuerte en el istmo centroamericano, y qué mejor ejemplo que este proyecto canalero nicaragüense del 2014, marcando simbólicamente esa transición a un poder hegemónico chino en la región. Y obviamente este proyecto canalero generó muchas protestas y muchos conflictos, inclusive las primeras protestas contra el gobierno de Daniel Ortega nacen en torno a la lucha anticanalera, y como pueden ver en estas fotos, pues eso marcó el 2015-2016, una lucha bastante álgida, digamos, de movimientos campesinos contra la decisión de realmente otorgar sus tierras sin consultarlas a una empresa canalera para permitir la construcción de un hipotético canal en Nicaragua. Para terminar, no quiero dejar de hablar de canales en Centroamérica sin hablar del cambio climático. Es un tema que estudio hace ya muchos años, el cambio climático a nivel mundial y a nivel de nuestra región centroamericana.
Y quizás el mayor enemigo del canal va a ser probablemente el cambio climático. ¿Por qué? Porque eso va a permitir acortar las rutas marítimas y el principal objeto del canal y de este imperativo canalero que dominó tanto, digamos, esas rivalidades imperiales en el Istmo Centroamericano y en el río San Juan, tenía que ver con acortar la distancia entre diferentes centros del comercio mundial. En este caso, entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos, entre Asia y la costa este de Estados Unidos, y obviamente si se da el deshielo del océano Ártico entre Canadá y Rusia, y entre Alaska y Rusia, y pues obviamente esas rutas, las rutas entre China y Nueva York van a ser mucho más cortas pasando por el océano Ártico, por el Polo Norte, si está libre de hielo todo el año. Entonces el cambio climático es el peor enemigo del canal, sin lugar a duda, porque va a eliminar esa ventaja absoluta geográfica que había tenido el istmo durante 200 años como una ruta alterna. Y me parece algo significativo, es algo que vamos a tener que darle seguimiento porque es algo que muy probablemente va a ocurrir de aquí a mediados del siglo XXI, como lo pueden ver en estos mapas. Para ir concluyendo, pues en Centroamérica la manifestación del imperativo transísmico siempre ha coincidido con esas grandes transiciones geopolíticas y esos ciclos de Kondratiev, esos ciclos de largo alcance asociados con el control, digamos, de ciertas potencias económicas, de ciertas tecnologías, por ejemplo, la tecnología del vapor y del acero, digamos, que permitió mucho del dominio británico y de la banca británica. Eran los primeros industriales que realmente se interesaron en el canal, fueron los británicos. Pero luego se permitió consolidar efectivamente esa transición hegemónica entre Inglaterra y Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Y el río San Juan jugó un rol fundamental en esa transición hegemónica. Hoy en día está jugándose la transición hegemónica entre Estados Unidos y China y aparece el famoso proyecto canalero del 2014 en Nicaragua. No es casualidad. Los países de la región centroamericana, en particular Nicaragua y Panamá, han construido su identidad nacional, su discurso geopolítico en torno al canal como destino manifiesto, como una propuesta llena de modernidad, llena que iba a ser, y todavía hoy en día el proyecto del 2014 en Nicaragua hablan de que pues, el canal iba a ser la solución de todos sus problemas de pobreza a través de una obra canalera. Este discurso ha evolucionado, es más sofisticado que hace siglo y medio, pero ha perdurado. Hay una continuidad en los proyectos canaleros en cuanto a la promesa de modernidad. Es un discurso que se ha sostenido muchísimo en el tiempo y que también ha generado por primera vez movimientos de resistencia, que eso es también un desarrollo significativo que estamos viendo en el caso de Nicaragua. La cuenca transfronteriza del río San Juan y del lago Cocibolca siempre ha captivado la imaginación por su predisposición natural a ser una vía interoceánica. Tiene un gran lago, tiene una fuente de agua muy grande que puede abastecer pues, un canal en forma bastante factible. El hecho de ser una cuenca transfronteriza le da una relevancia particular a la cuenca del río San Juan. Y de ahí todas las rivalidades limítrofes. Por eso hemos visto que todo el tema de las negociaciones de los laudos limítrofes desde el Cañas Jerez, desde 1858, el tema canalero ha estado detrás del trazado limítrofe y de los conflictos limítrofes. Y más recientemente las concesiones petroleras también en el mar territorial, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Es decir, entender que es una cuenca y que es una cuenca que requiere pues un manejo binacional
muchas veces está supeditado esto a intereses ligados a la soberanía nacional o intereses que se desvían, digamos, de un proyecto en común, un proyecto como fue el CIAPAS en su época, de construir un proyecto binacional de gestión conjunta de un recurso extraordinario, una biodiversidad extraordinaria, un recurso de gran importancia para ambos países. La integración centroamericana pasa por las regiones fronterizas, pasa por las cuencas fronterizas como su soporte y su vehículo. Son claras las aguas que unen los países de la región y creo que el río San Juan no ha sido la excepción. Y finalmente, creo que esta conferencia demuestra de que esos 2 siglos de proyectos canaleros han sido marcados por una gran cantidad de proyectos, de mapas, de discursos geopolíticos, pero siempre han tenido una constante, que es el río San Juan. Ha estado siempre. Y siempre partían de esa presencia natural y esa configuración existente de la cuenca del río San Juan como su base. Hasta la fecha, los proyectos canaleros buscaban aprovechar las aguas del río San Juan y del lago de Nicaragua. Y el actual proyecto del Gran Canal en Nicaragua marca un hito importante, esa desanjuanización del proyecto canalero y de un discurso muy, muy afincado en la soberanía nacional de Nicaragua, pues marca esa desvinculación pues, entre el río San Juan y este nuevo proyecto canalero, que es algo muy significativo geopolíticamente. Y finalmente, muchas de las disputas territoriales que hemos visto en torno a límites de mar territorial, por ejemplo, y de concesiones petroleras, también tiende a partir desde dónde nacen los anclajes para proyectar las líneas fronterizas en el mar. Entonces volvemos al río San Juan, es un río dinámico que cambia y que es sujeto a cambios como cualquier cuenca donde se mueven aguas y sedimentos, pues tienden a moverse, digamos, los puntos y los linderos. Y ahí sí es importante recordar de que de alguna forma, si bien siempre hemos soñado con un canal transísmico por el río San Juan, pues hasta la fecha no tenemos un canal construido en el río San Juan. Siempre ha sido una construcción imaginaria, ha sido objeto de discursos y de narrativas nacionalistas, pero que hoy en día sí enfrenta a un enemigo mayor, que es el cambio climático, como les indiqué, pues muy probablemente de aquí a mitad del siglo XXI, pues esa ventaja absoluta geográfica que tenía las rutas transísmicas del Istmo van a reducirse por estar abiertas todo el año las rutas por el Polo Norte y el Océano Ártico. Esto nos pone ante una realidad donde vamos a tener que reinventarnos, entonces una narrativa desde Centroamérica sobre qué significa el río San Juan para un desarrollo más autóctono y más basado en nuestra propia historia, en nuestra propia cultura y nuestra propia valoración de lo que tenemos y compartimos. Así que muchísimas gracias. Con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, Pascal, por esta excelente contextualización que nos has dado, que nos permitirá en los días que siguen ubicar perfectamente el espacio en el cual se desarrollaron los hechos de 1856-57. Quisiera yo pedirle a nuestro amable público si tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer. ¿Tenemos preguntas o comentarios? Sí tenemos, doña Elizabeth. Adelante. Tenemos una consulta de don Enrique Álvarez
que dice que si el supuesto canal en las montañas de Nicaragua no sería una lámpara para buscar petróleo en esas montañas a razón de justificar la devastación ecológica. Pues, yo diría que no sé si en el territorio propio de Nicaragua, que yo sepa, sí se han concesionado algunas de esas tierras como potenciales zonas de exploración petrolera, pero sobre todo en el Mar Caribe, donde se han dado la mayoría de las concesiones petroleras de Nicaragua. Entonces sí, en el Mar Caribe, sobre todo en las aguas frente al delta del río San Juan, precisamente donde está la raya fronteriza, es donde más concesiones se han otorgado, y de ahí un poco ese imperativo. Ahora, desde luego, la exploración petrolera es un tema controversial, no solamente en Nicaragua, pero también en Costa Rica, y seguimos teniendo pues mucha gente interesada en poder explotar esos recursos mineros y petroleros a futuro, y con la misma miopía de pensar de que puedan explorar esos recursos y con eso no vamos a salir de pobres. Pues es el mismo discurso que escuchamos hoy en día con el tema canalero, esa promesa de que la exploración petrolera de alguna forma es por sí sola una solución, cuando obviamente el problema del desarrollo es más complejo que eso, y no es solamente sacando petróleo del subsuelo o del mar que lo vamos a solucionar. Pero claramente pues ha sido una excusa efectivamente para despojar de tierras muchos campesinos en la zona, digamos, de esa ruta trazada en el 2014 del nuevo canal de Nicaragua, pero sin que se viera realmente un resultado, ni una obra, ni estudio de prefactibilidad que realmente dan señales que esta obra vaya a construirse algún día. Perfecto. Otra consulta más, don Pascal, sería de Felicia Morales. Dice, ¿qué papel haría el canal seco en todo este contexto? El canal seco del lago costarricense. No lo especifica, supongo que sí. Supongo que sí. Pues sí, hay que recordar que este proyecto Canal Seco remonta, digamos, a varios proyectos del corredor logístico centroamericano, que es algo que justamente después de los acuerdos de Esquipulas en 1988 se fue fraguando en los años 90 muchos proyectos de infraestructura grandes en Centroamérica que incluían muchas de las rutas que permitían a Costa Rica conectar Limón con el Pacífico, ¿verdad? De poder tener esa transversal del norte que permitiría conectar el Caribe con el Pacífico en Costa Rica a través de rutas rápidas digamos, de transporte terrestre. Ya no era un canal, por eso se hablaba de un canal seco, porque no estamos hablando de un canal que utilizaría agua para el transporte, sino que sería a través de un eje ferroviario, una línea de tren y una autopista. Y esos son proyectos que apenas están empezando a ver la luz del día a través, por ejemplo, de la radial de Cooper, digamos, el Muelle San Carlos, donde tenemos una autopista que fue diseñada originalmente en los años 90, 1990, y hasta ahora, hace poco, vio la luz del día. Son proyectos que tardaron 15, 20 años en financiarse y construirse. Entonces, esos proyectos de infraestructura grandes muchas veces tardan muchos años en concretarse. Y no creo que por ahora esté compitiendo con el canal de Panamá, es decir, no tiene el mismo público, sobre todo para poder vincular más el tráfico de mercancías desde la parte sur del Istmo Centroamericano hacia el Puerto Limón, y sobre todo ahora con APM Terminals. Eso sí va a cambiar probablemente el rol, digamos, de esos ejes de infraestructura en la zona norte de Costa Rica y en el Caribe de Costa Rica, para permitir
vincular mucho más lo que es Puerto Limón con el resto de la región centroamericana. Pero no funciona tanto como un corredor transísmico con terminales de ambos lados que permiten llevar mercadería de un lado al otro del istmo sino más bien de poder ser un eje de exportación de bienes y utilizando el puerto Limón como uno de los mayores puertos de la región centroamericana como puerto de exportación. Pascal, quiero yo hacerte un comentario, una pregunta. Me recordaste las palabras del doctor Sandner cuando organizamos aquel congreso sobre fronteras, ¿te acordás? Claro. Inolvidable. Bueno, en esa ocasión a mí me sorprendió mucho lo que decía el doctor Sandner. Y con esto quiero llevarte de nuevo para el río San Juan, porque decía el doctor que qué dificultad eso de establecer lo que la gente llamaba antes límites naturales, es decir, ríos, montañas, pero sobre todo ríos, como límites entre países, porque no se tenía en cuenta que los ríos son vivos y que los ríos cambian muchísimo. Claro, y se mueven. Claro, se mueven todo el tiempo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, si existe alguna manera de saber los cambios que han ocurrido en la cuenca del río San Juan desde la campaña nacional en el 56-57 del siglo XIX hasta el día de hoy. Comprendemos que uno de los cambios más notables que ha habido es lo que vos llamabas los despales, en un libro que tenés que se llama El último despale. Es correcto. Es decir, la deforestación y cómo ha afectado toda esa cuenca. Sí, totalmente. ¿Hay hay estudios al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, muchas gracias por tu pregunta, Elizabeth. A mí me parece que desde luego esa idea de que los ríos puedan ser un soporte natural de fronteras, pues remonta a la paz de Westfalia al siglo XVII en Europa, ¿verdad? Y es una idea que inclusive está muy arraigada en la jurisprudencia limítrofe, digamos, mundial, es decir, donde se define el Talweg, el curso medio del río, como línea fronteriza y sin realmente tomar en cuenta si el río se mueve de un lado a otro. En el caso del San Juan es más complicado porque no es el Talweg, el curso navegable del río límite, es la parte sur, digamos, la ribera sur del río, en la parte baja, es la que conforma la frontera y esa se mueve muchísimo. Entonces, efectivamente, se resulta muy complejo. Y que yo sepa, la única persona que se ha atrevido a mapear el delta del río San Juan a lo largo de la historia ha sido precisamente el doctor Gerhard Sandner, en una de sus publicaciones sobre el Caribe occidental, el Caribe oriental y el istmo centroamericano, y donde hace una comparación de cómo cambió la morfología del delta del río San Juan desde, no sé si se remonta a inicios del siglo XIX, pero definitivamente desde mediados del siglo XIX para acá. Entonces yo tendría que volver a buscarles ese mapa, pero yo por ahí lo tengo y yo sé que el profesor Sandner sí había hecho ese intento de mapear la evolución histórica del río San Juan en cuanto a su morfología, es decir, de cómo se han movido los sedimentos y ha cambiado su conformación. Y es algo que deberíamos estudiar los estudiosos de la parte limítrofe, de la parte de relaciones formales entre estados limítrofes, es conocer la dinámica y la geomorfología de esos soportes, digamos, de esos límites, porque si no entramos a conflictos como los que tuvimos en
Isla Calero, donde precisamente no tenemos bases sólidas para poder saber exactamente dónde estamos parados. Muchas gracias, Pascal. ¿Puedes pasar las preguntas de las otras personas, por favor? Continuamos. Dice don Gerardo Fumero Paniagua, ¿qué tan necesario será un canal por Nicaragua después de que fue ampliado el de Panamá? Pues es una excelente pregunta. Creo que tiene toda la razón del mundo. Panamá acaba de invertir enormes sumas de dinero para construir un tercer juego de esclusas que le permite tener un mayor número de barcos cruzando el canal de Panamá al mismo tiempo. Literalmente amplía prácticamente un 30% de la capacidad del canal de Panamá de manejar tráfico internacional y tendría que competir cualquier proyecto canalero en Nicaragua con esa nueva capacidad instalada de Panamá. Es decir, efectivamente, y es una competencia muy dura porque llevan 100 años, más de 100 años administrando el canal, saben lo que están haciendo, pues conocen muy bien el negocio y además han invertido en ampliar su capacidad, digamos, a través del tercer juego de esclusas. Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que la tiene muy difícil Nicaragua si quiere competir con Panamá, perdón. Otra consulta es de Crack Alemán. Dice, ¿qué tanto afectó el conflicto entre Hong Kong y China, así como Estados Unidos y China, que no se llevara a cabo el canal, ya que entre Occidente y Oriente está palpable la batalla entre el comunismo y la democracia nacionalista? Pues es una buena pregunta. Yo tengo la impresión de que este empresario chino con quien firmó Daniel Ortega esa concesión canalera no era exactamente un agente de China Popular. Era un empresario bastante desconocido de Hong Kong. Ahora bien, la situación hoy en día, en 2020, en Hong Kong es muy diferente que la que tenía en el 2014, ¿verdad? Y ese conflicto por la democracia, pues obviamente se ha puesto mucho más álgido, digamos, desde el 2018-2019 en Hong Kong, y donde se ve efectivamente ese deseo de China Popular de alinear a Hong Kong pues, en su política nacional y no tener ese enclave, digamos, británico o ex enclave británico como un modelo económico y político por aparte, sino de alinearlos muy claramente con la política china. Hoy en día, obviamente, estamos en una situación muy distinta en Hong Kong que en el 2014 y creo que eso probablemente va a pesar sobre esa transición hegemónica, si la va a haber en manos de China en el Istmo Centroamericano. Es un buen tema de estudio e investigación para quienes se quieren atrever a responder esta hipótesis. Otra consulta dice don Enrique Álvarez, ¿es cierto que el 80 y 90% de caudal del río San Juan lo aportan los ríos de Costa Rica? Sí, desde luego. Bueno, yo del 80 no creo, pero probablemente en el curso bajo del río San Juan sí. En el curso alto es el lago Nicaragua, ¿verdad? Entonces varía realmente hay que recordar que el lago Nicaragua es un reservorio muy grande de agua, es el segundo, digamos, lago de agua dulce más grande de América Latina y es una enorme cantidad de agua la que drena por el lago Nicaragua. Pero la pluviometría en el lado costarricense de la cuenca baja del río San Juan es mucho mayor. Entonces sí, efectivamente, tanto el río Frío, sobre todo el río San Carlos y el río Sarapiquí son cuencas que aportan grandes cantidades de agua y de sedimentos a la cuenca del río San Juan. Otra consulta es de Elda Brizuela. Dice, el fenómeno biológico de la migración del tiburón toro del Caribe hasta el Cocibolca es un factor vital para la conservación de esta valiosa cuenca binacional
y no se ha valorado lo siguiente en toma de decisión geopolítica. ¿Qué opina? Dice ella. Pues, como dije anteriormente, tiene toda la razón del mundo, pues la biodiversidad tanto de vida silvestre como acuática del río San Juan es extraordinaria. Tiene una biodiversidad única de agua dulce por ser precisamente una cuenca que comunica el lago Nicaragua con el Mar Caribe, ¿verdad? Y sí, había especies de pez sierra y especies de tiburones nativos de la zona, además del Gaspar y otras especies bastante únicas. Entonces sí, es un recurso de biodiversidad. Fue un poco la filosofía del famoso CIAPAS, era de poder valorar ese patrimonio natural extraordinario que se comparte entre Costa Rica y Nicaragua en la cuenca del río San Juan. Es decir, sí, hay recursos de biodiversidad que hay que valorar y que tienen un enorme potencial en materia de turismo o de ecoturismo a futuro, si se manejan bien. Si se manejan mal, pues obviamente no, ¿verdad? Y ahí quienes van a pagar las consecuencias son lamentablemente los habitantes que viven en la zona norte de Costa Rica y en la parte sur de Nicaragua también. Se nos acabaron las preguntas. Lo demás son muchas felicitaciones de parte de todas las personas que han seguido la transmisión para usted y para la Academia Morista. Pues muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pascal, y todo el público que nos ha acompañado el día de hoy. No quiero dejar de pasar la oportunidad de invitarlos a seguir con este ciclo de conferencias. El día de mañana nos acompañará don Jorge León con el tema Apertura al Norte a mediados del siglo XIX, la cuenca del río San Juan y la campaña nacional. Es decir, vamos a ver, o don Jorge nos va a explicar la búsqueda de rutas para conectar por el San Juan a través del San Carlos y del Sarapiquí. Y todo lo que eso significó para nuestro país a mediados del siglo XIX y cómo afectó la campaña nacional a esos intentos de abrir nuevas vías al comercio hacia el norte. Así es que los esperamos mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas, y en especial a la Biblioteca Nacional que nos ha permitido hacer uso de sus plataformas para poder llevar este importante ciclo de conferencias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Para Pascal, noches, porque está en Francia. Gracias. Sí, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.